Hoy hemos invitado para que le explique a usted de qué se trata al diputado federal Hamlet García Almaguer, quien, como en otras ocasiones, pues ha explicado informativamente de lo que se trata este asunto ahora, en este caso particular. Bienvenido, diputado. Álvaro, Alejandro, muy buenas noches. Acaba de terminar la sesión acá en el Senado de la República, en la Comisión Permanente. El punto que se abordó fue precisamente este que estamos platicando. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfectamente. Adelante, okay, diputado. Muy bien. Gracias, Alejandro. Me gustaría para nuestra querida audiencia explicarles en términos teóricos cómo funciona la contradicción de criterios. Para empezar, es un proceso que se tarda más de 300 días. Esto no lo digo yo, está en el censo del INEGI sobre la impartición de justicia. También te voy a compartir ese documento. Ahí dice cuánto se tarda cada uno de los juicios del Poder Judicial Federal. ¿Cuándo ocurre este procedimiento de contradicción de criterios? Usualmente, cuando alguna de las salas sustenta un criterio A y otra de las salas de la Corte sustenta un criterio B, o cuando un tribunal colegiado de circuito, que son inferiores, dicen es negro y otro tribunal colegiado de circuito dice es blanco. Ahí, alguno de los tribunales que tomó la decisión y se da cuenta que otro órgano del mismo nivel tiene criterio contradictorio, puede pedirle al Tribunal Superior, en este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revise cuál de los dos criterios es el que debe de prevalecer por siempre, digamos, en lo futuro. También las partes que estuvieron involucradas en estos litigios en los órganos inferiores pueden acudir ante el órgano superior, en este caso la Suprema Corte, a pedir que se pronuncie en definitiva. En teoría, el principio de contradicción de criterios debe de respetar siempre la cosa juzgada, es decir, no podría revocar lo que alguno de los dos órganos ya determinó. Sin embargo, eso es en la teoría. Lo que ocurrió en la práctica. Este procedimiento fue presentado por Marco Cortés el 22 de agosto y en un solo día, el 23, Norma Piña ya lo había acordado, ya lo había admitido y también ya lo había turnado. Y esto es algo que usualmente pues, no ocurre en el Poder Judicial Federal. De hecho, es muy lento. ¿Cuánto se ha tardado en este expediente de más de 35,000 millones de pesos, por ejemplo? ¿Y a quién se lo turnó? ¿A quién se lo da para que lo revise? Pues precisamente al anfitrión de esta cena que has comentado. Por supuesto, esto se da en una ventana muy estrecha, y este es el margen, de unas cuantas horas que tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral, conforme a las facultades que establece el artículo 99 de la Constitución, para, en definitiva, determinar cómo queda el Congreso de la Unión. Entonces, este cúmulo de actitudes, este cúmulo, digamos, de pasos que dio la Suprema Corte, por supuesto que generó la sospecha de que en un albazo la Corte podía pronunciar un criterio en definitiva y entonces decirle al tribunal, ¿sabes qué? No es blanco, es negro y va por acá y te tienes que sujetar a esta sentencia. Y eso en esta ventana tan pequeña, del 26 al 28 de agosto, que es el plazo que tiene la Sala Superior para poder decidir este caso. Eso es lo que ocurrió. Yo celebro que el ministro Alcántara Carrancá haya dicho hoy en la sesión que iba a respetar las funciones de la Sala Superior y le agradezco, por supuesto, a ustedes y a toda la ciudadanía, a la audiencia que estuvo pendiente de este caso, porque eso sin duda fue importante para que no se animaran a dar este golpe técnico, porque eso es lo que se pretendía. Álvaro, Alejandro. Me llama muchísimo la atención, perdón, pero que el ministro Alcántara Carrancá sea el prudente, que se haya comportado como el prudente en la Suprema Corte. O sea, de ese tamaño, digamos, la determinación de Norma Piña de intervenir en los procesos políticos del país, porque al final está participando activamente de los procesos políticos del país y luego una manera de participar es potenciando ciertos casos y guardándose otros casos. Como bien comentaba, diputado, agarra dos casos de Ricardo Salinas Pliego, que no es un empresario común y corriente,
sino que es un empresario, número uno, el más grande evasor de este país. No existe un antecedente de alguien que tenga 67 mil millones. 63 mil millones en litigio, pero además es un empresario de medios. Es decir, tiene un poder mediático, entonces obviamente le está haciendo un guiño, está ella participando. Ahora, esto definitivamente la decisión del ministro Alcántara Carrancá, Hamlet García Almaguer, ¿podría ustedes dejarlos ya tranquilos? Es decir, ya con esto se desactiva, digamos, la bomba que querían activar Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, y la ministra presidenta Norma Piña. De nueva cuenta, Alejandro, no le podemos dar una lectura aislada a los acontecimientos. Y aquí es donde entra el otro pedazo, digamos, de este rompecabezas, la otra pieza. El documento que presentaron más de 1,000 personas juzgadoras, juezas y jueces, magistradas y magistrados, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que fue presentado también en estos días, donde además pues ellos mienten y ahora explico las mentiras. Ese como primer elemento. Segundo elemento, lo que intentaron en la Corte. Tercer elemento, hay tweets, hay presiones por parte de los juzgadores hacia la Sala Superior, y además hay comentarios sobre los límites del control de constitucionalidad por la Corte. Hay teóricos, analistas y también constitucionalistas que hace años decían que en una reforma constitucional la Corte no se puede involucrar, y que ahora ya están dejando la puerta abierta para dos cosas. Una, para que la Corte revise el proceso de una reforma constitucional, y segundo, para que la Corte pueda revisar el contenido de la reforma constitucional. Y esto, por supuesto, que es riesgoso, porque significaría que la Constitución no se puede modificar si la Corte no quiere. Y esa no es su facultad. La facultad está en el constituyente, que son las 2/3 partes de la Cámara, del Senado, y las legislaturas de 17 entidades federativas por lo menos, porque somos una federación y se requiere el consenso de los estados que forman parte de este pacto soberano. Entonces, no lo leo de manera aislada, y en los últimos días hemos estado denunciando estas intervenciones, intromisiones y presiones a las y los magistrados de la Sala Superior. Sobre las mentiras que hay en este documento que presentaron a la Comisión Interamericana y que le compartía también a Álvaro hace algunas horas, aquí en la página 3, por ejemplo, mencionan las y los juzgadores lo siguiente: a pesar de que en este momento, agosto del 2024, no es periodo de actividad legislativa propiamente dicha, o sea, estamos en receso, la Comisión Legislativa Permanente, que se queda instalada para atender otro tipo de competencias, se ha asumido indebidamente como constituyente permanente y ha reactivado este proceso de reforma constitucional hasta emitir un dictamen. Mienten, porque lo que están afirmando aquí ante la Comisión Interamericana es que la Comisión Permanente avanzó en el dictamen de la reforma judicial. Eso es falso. Lo hizo la Comisión de Puntos Constitucionales. Cuando dice que esta comisión tiene otro tipo de competencias, se refiere a la prohibición expresa que tiene la Comisión Permanente para legislar. En la permanente podemos aprobar algunos nombramientos, podemos discutir agenda política, podemos tomar informes, podemos remitir iniciativas, pero nunca las podemos discutir y no las podemos aprobar. Entonces, están mintiéndole a la Comisión Interamericana, y esto no es de buena fe. Pero lo más riesgoso está en la página 7 de este documento, cuando las y los juzgadores afirman lo siguiente: como se puede apreciar, los cambios constitucionales que se encuentran en curso revelan que, bajo el manto de un discurso aparentemente democrático, sustentado en la fuerza de una mayoría legislativa no obtenida en las urnas, sino en las torcidas decisiones de los órganos electorales, está oculta una agenda tendente a la captura, cooptación y sometimiento, ahora también, del Poder Judicial. Lo que están diciendo aquí es que el pueblo de México no votó libremente el 2 de junio, que no se ganó en las urnas esta mayoría calificada, y ni siquiera le compete a las y los jueces tomar esta determinación. Otra vez, esto es un ataque al Instituto Nacional Electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral que está por calificar, y a la ciudadanía, al pueblo de México que emitió su voto el 2 de junio. Entonces, cuando veo que el mismo día o en las mismas horas está este asunto en la Comisión Interamericana, que ayer una jueza de distrito comparte, que además se da a conocer
que Norma Piña acepta esta contradicción de criterios, le da toda la celeridad inusitada, se lo asigna al anfitrión de la cena y entonces intentan, por supuesto, emitir un criterio que cancele la mayoría calificada, claro que prende las alertas en el movimiento. Ahora tú me preguntas, ¿con esto basta? No, porque lo que va a hacer la Corte al analizar esta contradicción de criterios es intentar definir un criterio definitivo sobre cómo debe aplicarse la mayoría calificada para el 2027, para el 2030, para el 2033. Y eso significaría que no importa lo que Morena y aliados hagan, no importa lo que el pueblo de México haga, jamás se podría confirmar una mayoría calificada a partir del voto democrático en una jornada electoral. Y además, digo, esto ya es un aspecto técnico, pero el ministro Carrancá y la propia ministra Piña debieron desechar esto de plano. Mira, están contrastando una norma de 1998 de orden estatal que se analizó en un control que se llama abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque no se ha aplicado aún. Así funcionan las acciones de inconstitucionalidad. Se aprueban en un Congreso y sin que se aplique, lo jala la Corte y lo analiza, pero todavía no se le aplica a ninguna persona. Eso se llama control abstracto. Es una norma local de 1998, tiene 26 años y lo contrasta con una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que confirma los criterios que el INE emitió en diciembre del 2023 para analizar cómo se asignaban las diputaciones de representación proporcional en el proceso de 2024. O sea, yo en 1998 tenía 9 años y jalan un criterio desde entonces para intentar contrastarlo con lo que está viviendo el país en este momento. Por supuesto que existe toda la premeditación para atacar a las instituciones democráticas y al pueblo de México en su libertad de sufragio. Álvaro, Alejandro. No es efectivamente una decisión aislada y un criterio estrictamente político. Ahora, no pasa desapercibido que los protagonistas de la Suprema Corte, tanto la ministra presidenta como el ministro González Alcántara Carrancá, sean precisamente el anfitrión, González Alcántara Carrancá, y la organizadora, Norma Piña, de la cena, con 3 magistrados electorales, con el presidente nacional del PRI y con el coordinador de la campaña. De la campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, que por las razones que sean no llegó, pero esa cena se celebró el 12 de diciembre y es una cena sobre la que no han rendido cuentas ni Norma Piña ni el ministro González Alcántara Carrancá. Y qué casualidad que se lo turna con toda la celeridad. O sea, sí hay, más allá de que se haya desactivado por ahora la maniobra, una intentona de cambiar las reglas del juego a punto de que se resuelvan en el tribunal. Y dice Alejandro, la prudencia privó en el ministro González Alcántara Carrancá. ¿Fue prudencia o ya no les quedaba otra, diputado? Pues, como se dice muy coloquialmente, no jaló, no se quiso aventar, y puede ser por valoraciones jurídicas, que ojalá sea el caso. ¿Se rajó? Puede ser por algún concepto moral o ético, o puede ser por la presión de la ciudadanía y porque gracias a la información que ustedes y otros comunicadores han brindado, pues la ciudadanía puede saber lo que está ocurriendo en la Corte y, como bien decías, la ministra Lenia emite este pronunciamiento desde anoche. Ahora, nosotros cuando vimos esto como movimiento, pues por supuesto nos preocupamos, hubo comunicación interna con las dirigencias, con la representación en el Instituto Nacional Electoral, con nuestros aliados del PT y del Verde, porque resulta que en uno de estos casos que llegan a la contradicción de criterios, el PT fue parte, el PT llegó a la Sala Superior. Entonces, ellos tenían la legitimación para presentar esto, que es una recusación, es decir, un impedimento para que, como bien mencionas, la cabildera de la cena y el anfitrión de la cena,
la ministra Piña y el ministro Alcántara, pues no pudieran conocer de este caso, porque el 7 de diciembre es cuando el INE dicta este acuerdo para las reglas de cómo se van a asignar las pluris. Y como bien mencionas, la cena es el 12 de diciembre. La cena estaba relacionada con la reciente decisión del INE, que iba a ser revisada por la Sala Superior. Desde entonces se está trabajando esto. Y finalmente otra cuestión. No es casual, y este es el cuarto punto que enlazo, que existan impugnaciones masivas y frívolas del acuerdo del Instituto Nacional Electoral. El tribunal ha recibido cientos, quizá miles, de impugnaciones en las últimas horas. El plazo cerró ayer a las 5 de la tarde. Algunas que no tienen nada más que el nombre y un párrafo. Así las están haciendo. ¿Por qué? Para empapelar a la Sala Superior. Porque esto se convertía en un juego de carreras, reitero. Si la Sala Superior se tardaba más que la Suprema Corte en emitir el criterio, entonces ahí venía el agandalle, que es lo que estaban buscando, quitarle la mayoría calificada al pueblo de México en la mesa. Álvaro, Alejandro. Qué perverso. Al final se trata de de vulnerar la voluntad de millones de mexicanos en la mesa. O sea, aquí le bajamos aquí, nos robamos esto, tun, y ahí te va. O sea, en la mesa. Me llama mucho la atención que hay un personaje, una figura, más que un personaje, que está en el corazón de esta discusión, que no se pronuncia. Dice Lenia Batres, dice: me permito advertir que de resolver sobre este procedimiento legal, la Suprema Corte estaría excediendo sus facultades y poniendo en riesgo la estabilidad constitucional del país. Luego después dice: se busca que la Corte se anticipe a la resolución que corresponde emitir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto al actual proceso electoral. Pero aquí hay un personaje que es importante y es central, que es el mismo Tribunal Electoral. Tendría que pronunciarse el tribunal, decir, pues no es materia de la Suprema Corte. Es facultad nuestra nada más. Para eso estamos aquí. La Tenemos Constitución además... le confiere la última palabra en materia electoral a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sí, ojalá que una vez que se vote este acuerdo, la ratificación de este acuerdo en la Sala Superior, podamos tener la versión de las y los magistrados que la integran. Tengo certeza en que han estado enfocados en hacer su trabajo, en que la estructura con la que cuenta el Tribunal Electoral está abocada a avanzar con estas impugnaciones, y quizá por esa razón no hicieron un pronunciamiento público. Pero la mejor manera de prevenir ese agandalle era apurándose en el análisis de estas impugnaciones para tener listo el proyecto y salir tan pronto como mañana, que además es el límite constitucional. Que ahí, hace 3 años, se dio algo muy similar a lo que ocurría en el Congreso de la Unión con el llamado reloj legislativo, que se paraba. Entonces, la sala, hace 3 años, inició la sesión en la noche, cerca de 9:10 de la noche, y la terminó hasta la madrugada del 29. Pero se considera que la decisión se tomó el 28. Algo similar podrá ocurrir en las próximas horas, Alejandro, Álvaro. Puede haber todavía algún debate al interior de la Sala Superior, pero yo confío en que puedan confirmar. Y claro que se les complica reaccionar frente a estas presiones, pero yo recuerdo el mensaje de Mónica Soto el día en que entregó a la presidenta electa de la República, la doctora Sheinbaum, su constancia, y ahí de frente, en la cara, a las y los consejeros de la Judicatura y a las y los ministros de la Corte, les dijo que las presiones también habían venido del interior del Poder Judicial de la Federación. O sea, ya les había dicho, no se metan, nos han estado presionando, y ahí van otra vez. Justo, esa era la pregunta que yo quería, la formulo, porque en efecto, aquí lo dimos a conocer cuando se llevó a cabo la ceremonia de la entrega de la constancia de mayoría a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y su declaración como presidenta electa, lo que la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal dijo, que ha habido presiones. Además de ese pronunciamiento, diputado García Almaguer, ¿tiene usted conocimiento de otro tipo de presiones o de ofrecimientos, inclusive de dinero, a los magistrados
del Tribunal Electoral? Seguramente existen, Álvaro, porque ¿cuánto vale la mayoría calificada para estos grupos de interés? Ponle un precio. Imagínate todo lo que está en juego, todo lo que se puede transformar, todo lo que se puede cambiar. Son intereses nacionales, internacionales. Ayer compartía una opinión de Gerardo Laviaga, que ha sido pues un opinólogo inclinado a la derecha, ex titular del INACIPE, muy amigo de esa cúpula judicial, y jueces secundaron su opinión, donde les decía, las y los magistrados que avalen esta mayoría calificada van a ser desterrados del gremio jurídico del país. O sea, prácticamente como una muerte civil. Los van a expulsar de esta cofradía, es lo que les están diciendo. Entre otras cosas, pero yo no dudo que existan presiones económicas, ofrecimientos, cuestiones familiares, de todo tipo. Pero nuestro respaldo a las y los magistrados de la Sala Superior y confianza en que van a confirmar el criterio que ya emitieron respecto del acuerdo del INE que se dictó desde diciembre del 2023. Álvaro, Alejandro. Bueno, pues es clarísimo que, al menos por lo que hemos visto en las últimas horas, la ministra presidenta de la Corte está participando activamente en la política y es de esperarse que en los siguientes días, los siguientes meses, lo siga haciendo igual y signifique un reto para la presidenta electa, ya cuando esté en funciones la presidenta de México. Y no hay de otra más que apechugar Hamlet García Almaguer, porque la reforma prevería que ella sale hasta dentro de un año. Álvaro, yo lamentablemente no soy titular en la próxima legislatura, soy suplente, entonces no podré entrar de arranque en este debate, pero sí hago un llamado muy respetuoso a mis compañeras y compañeros de la próxima legislatura que en el análisis de todo lo que está ocurriendo en estos días, valoren si es pertinente que esa integración de la Corte, especialmente de la presidencia, se mantenga desde que sea aprobada la reforma, supongamos que se apruebe dentro del mes de septiembre, hasta que rindan protesta los ministros que sean electos en junio del 25, que sería hasta el otro septiembre, como bien mencionas, prácticamente un año, 11 meses, en donde enfrentaríamos este tipo de actuaciones, porque ya están, permíteme decirlo, en un mecanismo pues de boicot. Eso es lo que están haciendo. Y se confirma con lo que han intentado ante la Comisión Interamericana, y aquí están pidiendo medidas cautelares, están pidiendo que se cuestione al país sobre la reforma, están mintiendo. Entonces no podemos ser tan ingenuos. Yo le pido a mis compañeras y compañeros que analicen si las y los ministros de la Corte deben permanecer durante un año. Híjole, bueno, a esto hay que darle un seguimiento permanente, Hamlet, porque en efecto, aun cuando si la reforma se aprueba en sus términos, sí habría un periodo larguísimo para todavía muchísimas maniobras. Pero de esto seguiremos informando independientemente de que seas legislador suplente o no, pero es un asunto al que debemos darle seguimiento todos, por lo que también se juega en el país. Así es que muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias, Álvaro, Alejandro, y a toda la audiencia. Buenas noches y a estar pendientes de la sesión de la Sala Superior. Gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.